de acción no estatal y subnacional elaborada por ICAT. Siguiente, por favor. Unas breves recomendaciones para empezar. Primero, decirles que esta sesión será grabada, así que les pedimos de por favor también mantener el micrófono en silencio para que no hayan interrupciones con ruidos externos. También pedirles que estén atentos por el chat, porque por esa vía vamos a compartir enlaces, indicaciones. También pueden escribir alguna consulta que tenga, un comentario general. Luego vamos a tener espacios exclusivos para preguntas. Estos se van a anunciar después de cada sesión a lo largo de esta presentación. Y también hacerles saber que los materiales de la sesión van a estar disponibles en una plataforma. Estamos colectando todos los materiales de las guías y podemos compartirles el enlace vía el chat. Luego les vamos a enviar también el enlace vía mail a todos ustedes, pero tranquilos que los materiales los tendrán disponibles después de probablemente después y unos días también después del taller, así como también en la grabación de esta sesión. Y también contarles de que tenemos varias presentaciones en inglés, y para ello contamos con traducción simultánea. Entonces, para aquellos que no estén familiarizados con el Zoom, para poder acceder a la traducción, tienen que en la barra que ven abajo, hacer clic en el botón de interpretación, y luego se abrirá una pequeña ventana donde pueden elegir el idioma en el cual quieren escuchar la sesión. Entonces, para aquellos que quieran escuchar la sesión en español, solo tienen que hacer clic en español. Luego pedirles nuevamente, siguiente por favor, que puedan renombrarse en el chat para ver quiénes estamos aquí, porque veo Talías, y si pudieran corregir por favor, porque por error hemos compartido un enlace de Talía, que es parte de nuestro equipo de Let's Slack, pero si pudieran cambiarlo a su nombre. Ok. Muy bien, entonces vamos a empezar. Como ustedes saben, dentro de todas las guías que ICAT ha elaborado, se han traducido 3 al español. Y vamos a presentar estas 3 a lo largo de los próximos meses. Siguiente, por favor. Para cada una de estas guías estamos haciendo un webinar, una sesión de profundización y una sesión de aprendizaje. Son 3 niveles por cada guía, donde en el webinar hemos ya presentado hace un par de semanas atrás, de manera general, la guía y los beneficios de aplicarla. Luego, hoy, estamos en la sesión de profundización. Es decir, vamos a dar una explicación mucho más detallada de la guía y también cómo aplicar a ICAT para poder usar esta guía. Y el 21 de junio tendremos una sesión de aprendizaje entre pares, donde va a ser una sesión en la cual se va a dar un espacio de diálogo abierto, donde algunos países van a compartir su experiencia utilizando la guía. Siguiente, por favor. Pueden ver ahora el enlace en el cual pueden bajar la guía, pueden hacerlo vía el código QR, o el enlace que vamos a compartir por el chat. Si quieren pueden abrirla para que puedan explorarla rápidamente. Y como les digo, en esta sesión vamos a profundizar en el contenido de esta guía. Les doy unos minutitos, unos segundos para los que quieran bajar. Y hoy día lo que vamos a hacer, siguiente por favor, esta es la agenda de esta sesión. Primero vamos a empezar con una presentación detallada sobre la guía por las colegas de World Resources Institute, Cynthia Elliott y Neelam Singh. Luego vamos a hacer una presentación de la herramienta del CAT, a cargo de Suiting Lui, del New Climate Institute. Y pasaremos luego al proceso de postulación a ICAT, que Estefanía de Anibali va a presentar, seguido por anuncios. Y como les
al comienzo, después de cada presentación, yo voy a anunciar el momento de las preguntas, así que eso lo avisaremos en su momento. Siguiente, por favor. Y para empezar, queríamos saber un poco quiénes estamos aquí en esta sesión, conocernos rápidamente, tener una mirada general de todos los que estamos presentes, todos los que estamos interesados en conocer cómo se aplica esta guía, y para ello los invitamos a entrar al Menti. El Menti es una herramienta que vamos a usar a lo largo de esta sesión, entonces pueden entrar por el código QR, o también por el link que vamos a compartir por el chat. Para aquellos que ya han usado Menti antes, si quieren entrar por la página principal de Menti, pueden poner el código que está arriba, pero ya estamos compartiendo el enlace directo. Entonces, vamos a entrar al Menti. Espero que todos estén ahí. Me avisan por el chat si tienen algún problema para entrar, pero que todos entren. Lo que les queremos pedir en el Menti es que coloquen cada uno de ustedes su nombre, el rol que tienen en su organización, el nombre de su organización, el país desde donde nos escuchan o que representan, y algo muy importante es qué te motiva a estar aquí, por qué estás aquí, qué es lo que te motiva haber presentado acá presente en esta sesión. Entonces, vamos a dar unos segundos para que puedan cada uno empezar a escribir. Su nombre, su rol, su organización y qué les motiva a estar aquí. Vemos algunas, todavía no vemos algunas respuestas. ¿Me confirman si ven algo ustedes? Todavía no, Fiorella, yo creo que tomó unos segundos poner sobre todo la motivación. Muy bien. Ahí está. Ahí van apareciendo. Genial. Entonces vamos viendo. Tenemos colegas de Chile, tenemos colegas de República Dominicana. A ver. Si pueden bajar un poco más la pantalla para ver quiénes van apareciendo. Ok, Sebastián Carranza, oficial de programa de transparencia y emisión climática de Panamá. Estamos viendo que lo que le interesa es motivar la participación activa de los gobiernos subnacionales, por ejemplo, fortalecer el vínculo con los instrumentos nacionales. Otra motivación grande es aprender. Arturo, vemos acá que viene de México, le interesa conocer nuevas formas de ver el impacto de la acción climática que se realiza en el Estado. Ok, Moisés, también de República Dominicana, su interés es conocer más sobre el tema. Creo que no todos han entrado al Menti, entonces en el chat pueden ver el enlace para que vayan poco a poco entrando al Menti y escribir su nombre, su organización, su rol y qué es lo que los motiva a estar aquí. Tenemos a otro colega de Colombia que su motivo es gestionar la huella de carbono organización para integrarme a las NDC. Perfecto, bienvenidos a todos. Aida, no sé si podemos quedarnos unos minutitos más o ya nos pasamos a la presentación, porque me parece que hay personas que todavía recién están entrando. Sí, creo que podemos dejar activa esta página del Menti mientras se van conectando
Lo otro que iba a recordarles es que no cierren el Menti, porque tenemos otras interacciones más adelante, y ya para que tengan abierta la página y no tengan inconvenientes más adelante, entonces no cierren el Menti, déjenlo abierto para las próximas dinámicas. Sí, por favor, muchas gracias. Entonces, poco a poco pueden ir escribiendo, respondiendo las preguntas que le hemos hecho. Eso va a quedar compilado y nos sirve mucho para saber a qué público nos dirigimos. Y bueno, vamos a empezar entonces con la presentación de la guía. Ahora vamos a entrar con las colegas de World Resource Institute, primero con Cynthia Elliott. Ella es asociada senior en políticas climáticas para el programa climático global en el World Resources Institute. Tiene una maestría en política ambiental global de la American University y un MBA en ciencias y políticas ambientales de la Universidad del Sur de México. Y también con Nixing, que es asociada senior para el programa climático de World Resources Institute y tiene una maestría en estudios de desarrollo internacional con especialización en estudios ambientales de la Universidad de Ohio. Bienvenidas a las dos, por favor, adelante con su presentación. Y les repito, no cierren el Menti porque vamos a lanzar algunas preguntas por ahí. Hello, my name is... Hola, mi nombre es Cynthia Elliott. La intérprete puede confirmarme que me puede escuchar. Thank you. Yes. Perfect. So very happy to... Bueno, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Pido disculpas por utilizar el inglés en mi presentación. Las diapositivas han sido traducidas. Felizmente, muchas gracias por el apoyo con la interpretación. Agradecemos la oportunidad de compartir con ustedes la guía de acción no estatal y subnacional. Esta guía se enfoca en lo que es integrar el impacto potencial de acciones de mitigación no estatales y subnacionales, proyecciones de gases de efecto invernadero, metas y planes o planificación. Siguiente diapositiva, por favor. Esta guía es una de las 8 guías de evaluación y es parte de un grupo de herramientas y métodos para apoyar el análisis de las políticas de cambio climático. En la presentación del día de hoy vamos a cubrir los antecedentes y la metodología de las guías de la guía. Vamos a tener varias preguntas durante la presentación para mantenerlos involucrados. Bien, ¿por qué evaluar la acción no estatal y subnacional? A nivel mundial, la acción de las empresas, los inversionistas, las ciudades, los estados y las regiones, estas son lo que son actores no estatales y subnacionales, y sus esfuerzos se están acelerando. Hemos visto un mayor número de compromisos e iniciativas que se están anunciando e implementando. El Acuerdo de París reconoce la importancia de estos actores y alienta explícitamente a los actores no estatales y subnacionales a que expandan y escalen sus acciones climáticas. Esas acciones pueden tener un impacto directo en las trayectorias de emisiones nacionales, implementación de políticas nacionales y el logro de las metas nacionales. Al mismo tiempo, los gobiernos nacionales puede que no sean totalmente conscientes o no sean capaces de considerar en su totalidad los impactos de estas actividades de mitigación cuando están desarrollando sus contribuciones determinadas a nivel nacional o NDCs. Sabemos que los esfuerzos actuales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero son insuficientes a nivel mundial y tenemos que incrementar la acción climática por parte de todos los actores. La esperanza es que tengamos un mejor entendimiento de las acciones climáticas a diferentes escalas y por diferentes actores, que esto pueda ayudar a los países a desarrollar metas realmente exhaustivas y apoyen políticas que alienten un enfoque mucho más exhaustivo, es decir, que todos los actores tomen acciones climáticas para poder lograr las metas nacionales. Siguiente diapositiva, por favor. Bien,
Primero que nada, queremos someter a prueba su conocimiento y conciencia de lo que son las acciones no estatales y subnacionales. Esta es una pregunta en el Menti. La CMNU-CC monitorea la acción climática a través de su portal de acción climática global o su portal Nazca. No es una lista exhaustiva, pero brinda una buena idea de nivel general de acción. Y hay más de 28,000 acciones registradas en el portal. Nosotros queríamos preguntarles si es que les fuésemos a dar 4 países: Argentina, Colombia, Costa Rica y Perú. ¿Cuál creen ustedes que tiene el mayor número de acciones y actores registrados en el portal de acción climática global de la CMNU-CC? Estamos viendo que están llegando las evaluaciones o las respuestas. Me encantan los pequeños puntitos que están apareciendo. 1 para Argentina, 1 para Colombia, 3 para Costa Rica, 1 para el Perú. Por favor, continúen votando. Vamos a darles unos segundos más. And then we'll share the answers. Y luego vamos a compartir las respuestas. Yeah, Cynthia, maybe we can show the correct Cintia, answer. quizás podemos mostrar la respuesta correcta ahora. Sí, claro, adelante. La mayoría de los votos fue para Costa Rica. Siguiente diapositiva. Creo que aquí tenemos la respuesta. 20% para Argentina, 40% para Costa Rica. La respuesta correcta es Argentina, con 476 actores registrados. Hay muchos más en toda América Latina. Siguiente, por favor. Solamente para revisar rápidamente el propósito de la guía, esto es para identificar, cuantificar y agregar el impacto de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de las acciones no estatales y subnacionales e integrarlas a metas, proyecciones y escenarios de mitigación para poder apoyar el desarrollo de políticas, la evaluación de políticas y el establecimiento de metas. La guía es específica para las evaluaciones ex ante, las evaluaciones de aquí en adelante, y se enfoca únicamente en emisiones, en el potencial de reducción de emisiones de efecto invernadero, principalmente mitigación. La premisa para llevar a cabo este tipo de evaluación es que los gobiernos nacionales y la acción no estatal y subnacional puede reforzar mutuamente una a la otra. La relación entre estos dos grupos es una calle de 2 vías. Entonces, cuando los gobiernos nacionales establecen metas climáticas o adoptan políticas nuevas, envían señales para influenciar e informar las acciones de los actores no estatales y subnacionales. Al mismo tiempo, cuando los actores no estatales y subnacionales adoptan metas y políticas, contribuyen a cumplir los objetivos adoptados por los gobiernos nacionales. Así que llevar a cabo este tipo de evaluación puede ayudar a abordar las relaciones o interdependencias entre estos grupos en un país, poniendo luz al potencial de una mayor acción climática cuando los gobiernos nacionales y los gobiernos regionales, locales y nacionales, las empresas locales o nacionales trabajan juntas. Siguiente, por favor. Hay algunos pasos básicos, 7 pasos básicos en el proceso de evaluación, y rápidamente vamos a presentárselos a ustedes. Siguiente, por favor. El primer paso es determinar el objetivo de la evaluación y claramente identificar cuál es el objetivo. Para ayudar a identificar los objetivos o el objetivo, es importante reflexionar sobre los diferentes tipos de preguntas que puede responder a la evaluación. Tenemos algunos ejemplos aquí en la pantalla. ¿Qué acciones climáticas no estatales y subnacionales están ocurriendo en el país? Esta es la evaluación de paisaje. De estas acciones o sumas de acciones van a tener un impacto en la mitigación del clima. ¿Qué tan grande es su impacto? ¿Cómo es que este impacto contribuye a cumplir o
superar las metas de mitigación de las NDCs, qué acciones reflejan la ambición y va más allá de las políticas existentes y por cuánto, y cómo es que las acciones no estatales y subnacionales pueden permitir o habilitar metas de mitigación de NDC nuevas y mucho más ambiciosas a fin de que se puedan establecer. Estas son algunas de las preguntas que se pueden responder. Siguiente, por favor. En evaluaciones previas, esta diapositiva brinda un ejemplo de algunos de los objetivos específicos que han sido utilizados anteriormente. No voy a leer todas las viñetas, pero por ejemplo, en Colombia, una evaluación previa cuantificó el impacto agregado de las acciones de mitigación llevadas a cabo por el sector privado y por actores a nivel de ciudad a fin de informar sus últimas actualizaciones de la NDC. Hay algunos puntos que tenemos que considerar cuando uno está pensando en diseñar su objetivo. Dependiendo del objetivo seleccionado, los pasos y los requerimientos de datos pueden ser diferentes y la guía va a explicarles cuáles son los pasos apropiados. Pero una pregunta crítica que tienen que considerar es qué es lo que quieren hacer con los resultados de la evaluación. Tiene que ver con informar la NDC, tiene que ver con quizás identificar mayores oportunidades en sectores clave o apoyar grupos de actores específicos. Quizás tiene que ver con mostrar o alentar acciones adicionales. Otro punto crítico es considerar qué tan difícil sería recolectar información y qué información ya tienen disponible. Es importante considerar su línea de tiempo y los principios de la evaluación clave de la relevancia, exhaustividad, consistencia, precisión, comparabilidad y transparencia, puesto que estos también van a orientar el proceso. Siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos otra pregunta de Menti. Si ustedes fuesen a aplicar la guía NSA, ¿qué objetivo le resultaría más interesante o útil para usted? Y sus opciones son: ¿cuántas acciones de mitigación climática no estatales y subnacionales se están llevando a cabo en el país? ¿En qué medida contribuyen las acciones no estatales y subnacionales a alcanzar o sobrepasar los objetivos de mitigación de las NDC? ¿Cómo pueden las acciones no estatales y subnacionales permitir el establecimiento de nuevos y más ambiciosos objetivos de mitigación de los NDC? O todas las anteriores. Vamos a darles unos segundos para que piensen en esto y puedan responder. Excellent. So we're seeing quite a bit of support. Excelente, estamos viendo bastante apoyo para estos objetivos donde están viendo más de una pregunta. También estamos viendo un interés en cómo estas acciones contribuyen a la NDC o cómo apoyar metas u objetivos de NDC más ambiciosos. Muchas gracias por sus respuestas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, a continuación, los usuarios tienen que determinar el límite o el alcance de la evaluación y qué actores y acciones deben ser incluidos. Siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos algunos pasos nuevamente que deben de seguir en términos de definir el alcance o el límite de la evaluación. Los usuarios tienen que especificar qué sectores y subsectores van a ser incluidos en la evaluación, qué grupos de actores, el tipo de acciones que se incluirá y los gases de efecto invernadero y los tipos de emisiones indirectas que se van a incluir, y también tienen que aclarar el periodo de la evaluación. Siguiente, por favor. Bien, esta figura muestra una representación visual de las diferentes categorías o puntos que pueden ser decididos para determinar el alcance o límite de la evaluación, y la guía ayuda a identificar componentes específicos de este alcance. La siguiente diapositiva básicamente presenta un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo hipotético donde alguien ha seleccionado y ha incluido... perdón, se disculpa la expositora. Creo que esta no es la diapositiva. Un momentito, por favor. Bueno,
En este ejemplo hipotético, los usuarios han incluido todos los sectores. Es una evaluación a nivel de toda la economía. Han seleccionado a todos los actores, incluyendo las empresas, las ciudades y cualquier otro actor que puedan estar tomando acción. Quieren incluir a los diferentes tipos de acciones. Eso incluye tanto políticas como medidas, proyectos y también metas relacionadas con gases de efecto invernadero y no relacionados con gases de efecto invernadero, metas relacionadas con la electricidad. Quiere incluir a todos los actores que están participando, iniciativas de colaboración internacionales o iniciativas que estén fuera de su país individual. También están incluyendo, bueno, especifican qué gases de efecto invernadero están cubiertos en la evaluación y luego deciden incluir emisiones directas y este tipo de alcance o ámbito en la evaluación. Este es un ejemplo, básicamente. Siguiente diapositiva, por favor. Una vez que tienen sus límites o su alcance de la evaluación, pueden empezar a listar o enumerar las acciones no estatales y nacionales relevantes incluidas en la evaluación. Siguiente, por favor. De manera ideal, los usuarios pueden basarse o aprovechar las bases de datos y redes existentes e incorporar lo que ya se ha recolectado para evitar la duplicación de esfuerzos. Pero puede que hayan algunas bases de datos nacionales que pueden ser utilizadas. En realidad es muy importante que los usuarios tomen el tiempo al inicio para establecer un proceso muy claro y la infraestructura para recolectar información, porque esto puede apoyar procesos de evaluación repetidos y pueden garantizar la consistencia y la transparencia en todo momento. Los usuarios tienen que considerar las inquietudes de privacidad y confidencialidad cuando recolectan datos o información de terceros, y también es importante rastrear de manera clara sus pasos y recolectar la información de contacto. Y creo yo que nuestro socio New Climate Institute justamente va a presentar esto en más detalle sobre cuáles son los puntos de datos específicos que tienen que recolectarse. Siguiente, por favor. Pero solamente para darles una visión general, básicamente necesitan recolectar información general sobre el actor y las acciones, incluyendo la descripción, la cobertura sectorial, el estatus de la actividad, cualquier información relacionada con la meta o objetivo, como por ejemplo datos del año base y las emisiones del año objetivo o el año meta, y otra información relevante que también tiene que ser registrada, incluyendo cuáles son sus fuentes de datos y cualquier evaluación cualitativa del impacto potencial. Siguiente, por favor. Bien, queremos detenernos por un momento para recibir o para hacerles otra pregunta. El objetivo es que ustedes reflexionen un poquito sobre los datos. Queremos preguntar, si ustedes fuesen a iniciar la evaluación, ¿cuántos datos creen que ya tienen pensando en algunos de estos puntos en términos de datos sobre metas, objetivos de acciones no estatales y subnacionales? ¿Creen que tienen todos los datos? ¿Saben qué actores están tomando acción? ¿Tienen inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero y los reportan regularmente? ¿Tienen algunos datos sobre ciudades o están empezando a recolectar información de empresas o negocios? O de repente no lo saben, ninguno. Sabemos que algunos actores están tomando acción, pero no sabemos cuáles son sus objetivos o sus metas. Ya estoy viendo algunas respuestas que están llegando. Muchas gracias por sus respuestas. Parece que la mayoría de encuestados tienen algunos datos o quizás es una etapa muy inicial, muy preliminar y tienen que empezar con el proceso de recolección de datos. Así que muchas gracias por eso. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. A medida que empiezan a recolectar datos, puede que no todas las acciones sean relevantes o útiles para la evaluación. Algunos datos puede que estén faltando. Por ejemplo, si un actor tiene una meta, un objetivo, pero no tiene un marco de tiempo específico para esa meta, o si el resultado no se ha especificado de manera clara, de manera cuantitativa, los usuarios tienen que considerar si es que quieren incluir estas acciones en la evaluación, dependiendo del objetivo. También es útil pensar
en la magnitud potencial o el impacto potencial. ¿Creen que la acción va a tener un impacto importante, moderado o menor? ¿Y cuál es la probabilidad de que esta acción se vaya a implementar? ¿Existe una base legal para poder implementarla? ¿Ese actor tiene una buena trayectoria de implementación en temas de clima? ¿Ya están tomando pasos, quizás? El reflexionar sobre estas preguntas puede ayudar a los usuarios a refinar su conjunto de datos y a refinar su evaluación final. Siguiente, por favor. En este momento, los usuarios deberían tener suficiente información para llevar a cabo una evaluación de paisaje inicial. Aquí tenemos algunos ejemplos. El ejemplo que aparece en el lado derecho muestra el número de estados y ciudades y negocios y sus metas, así que hay maneras interesantes de visualizar el tipo de información y el tipo de actores que están tomando acción a través de este análisis del panorama. La figura de la izquierda muestra una descomposición de los diferentes tipos y número de empresas que adoptan diferentes tipos de acciones. Una vez que tienen esta fase inicial de recolección de datos, pueden empezar a preparar esta evaluación del panorama. Siguiente, por favor. El último tema que voy a presentar antes de pasarle la palabra a mi colega Nila es la necesidad de listar políticas y acciones nacionales relevantes. No solamente estamos recolectando datos sobre las acciones no estatales y subnacionales, también tiene que estar en el contexto de lo que está ocurriendo a nivel nacional. Siguiente, por favor. Bien. Hay un capítulo en la guía que presenta el tipo de políticas y acciones de mitigación a nivel nacional que son relevantes y tienen que ser recolectadas. Y esto depende del tipo de evaluación. Si es que uno va a darle una mirada a los actores no estatales en el contexto del ANC, es importante comprender qué políticas y acciones son implícitas en la implementación de la NDC a nivel nacional. Los usuarios necesitan recolectar datos sobre políticas nacionales y acciones nacionales relevantes y esta información va a ser utilizada para determinar cualquier tipo de solapamiento o traslape entre las acciones no estatales y subnacionales para evitar una doble contabilidad. Por ejemplo, si una ciudad está llevando a cabo una acción que contribuye a una política nacional, potencialmente puede ser considerada como de solapamiento. Queremos asegurarnos de que no estén contabilizando dos veces el impacto de las acciones que se refuerzan mutuamente. Voy a detenerme aquí y en la siguiente diapositiva le voy a pasar la palabra a mi colega Min. Muchas gracias, Cintia, y espero que las intérpretes me puedan escuchar bien. Vamos a continuar entonces con la presentación y quisiera que dirijan su atención a estas acciones que han sido seleccionadas como relevantes para la evaluación, como ya lo mencionó Cintia, y veamos cómo podemos avanzar con la evaluación. Siguiente, por favor. Bien, este paso de aquí garantiza que estén sumando manzanas con manzanas o estén comparando manzanas con manzanas. Este es el paso de armonizar las acciones. Con frecuencia, las acciones climáticas no estatales y subnacionales no se expresan de la misma manera o de manera uniforme y de repente tenemos que hablar el tipo de metas, los periodos de tiempo, el año base, etcétera. Tenemos que considerar todo esto. Las métricas utilizadas por estas acciones pueden diferir de aquellas utilizadas en otras acciones u otros compromisos, así como aquellas utilizadas en las políticas nacionales o modelos climáticos, políticas nacionales con las que están tratando de compararlas. Es importante, primero que nada, convertir todas las acciones en métricas comunes que nosotros denominamos en la guía armonizar, de forma que puedan agregarlas, adicionarlas o compararlas. En este paso, básicamente están convirtiendo toda la información que fue recolectada sobre acciones no estatales y subnacionales en algún tipo de forma comparable para poder hacer análisis adicionales. Siguiente, por favor. Bien, por ejemplo, esta tabla en particular muestra la acción de dos acciones por empresas. Una compañía ha establecido una meta de incrementar su uso
de energía renovable a 25% para el año 2030 y pueden convertir esto en reducción de emisiones. La otra empresa lo ha enunciado en términos de reducir el alcance de las emisiones, que también puede ser traducido en reducciones de emisiones. Y luego es posible entonces ver en términos de la ambición de mitigación de estas dos acciones, cómo o qué tan ambiciosas o cómo es que las dos métricas de reducción de emisiones se pueden comparar una con la otra. Pueden ver que una meta va a ser más ambiciosa que la otra y de esa manera están comparando manzanas con manzanas. Siguiente, por favor. Bien. Este es otro ejemplo que ha sido tomado de un estudio de investigación que se realizó hace algunos años atrás, donde sí están utilizando un modelo climático en su análisis y están ingresando la información relacionada como acción, como insumo, también tienen que asegurarse de que las unidades para la acción se conviertan en términos de las unidades que el modelo utiliza o necesita. Ese es otro tipo de armonización. Y esta tabla en particular brinda algunos ejemplos donde, por ejemplo, puede que ustedes cuantifiquen el impacto de las metas de la ciudad, de un país en términos de cantidad de horas de electricidad, pero luego tienen que ser convertidas en la demanda de electricidad, el total de la demanda de electricidad, energía renovable, antes de ser ingresado al modelo que se ha utilizado para este estudio en particular, que básicamente revisaba o que analizaba acciones dentro de los Estados Unidos y estudió el impacto de estas acciones frente a las políticas nacionales. De manera similar, puede que ustedes quieran cuantificar el impacto de mandatos y metas de vehículos eléctricos en términos de ventas resultantes de vehículos. Sin embargo, puede que esto tenga que ser convertido en millas de vehículos eléctricos recorridas o kilómetros. Así que cualquier tipo de conversión para lograr que las acciones y las metas asociadas con las acciones mucho más comparables es cubierto en esta parte sobre la armonización. Siguiente, por favor. Entonces, el siguiente paso importante es verificar los solapamientos o traslapes entre las acciones. Quisiera hacer notar que algunos de estos pasos pueden ocurrir en paralelo. No necesariamente están siendo llevados a cabo en una secuencia lineal. Muchas veces tienen que hacer reiteraciones y regresar. Así que este paso en particular nos permite comprender cuáles son los solapamientos entre las acciones, de forma que la evaluación no esté sobreestimando los impactos al contabilizar el mismo conjunto de reducciones de una sola fuente múltiples veces. Así que quieren evitar eso. Estos solapamientos o traslapes pueden darse entre las políticas nacionales y las acciones no estatales y subnacionales, o también entre múltiples acciones en el mismo sector o a través de varios sectores. Puede que estén solapándose de manera total o parcial, o puede que sean independientes una de la otra. En caso del solapamiento, donde hay un solapamiento total, la suposición es de que no existe impacto adicional de una acción que se solape con otra acción, digamos, sobre una jurisdicción más grande. Están asumiendo que, por ejemplo, si están mirando acciones que son tomadas por las ciudades y tomadas por las provincias, entonces están suponiendo de que las acciones de las ciudades o de la ciudad se están solapando completamente con la acción de la provincia y no hay un impacto adicional que se esté tomando por las ciudades porque han sido cubiertas totalmente en la ambición de la acción que tiene la provincia. Por ejemplo, otro ejemplo, suponiendo un solapamiento parcial, donde uno supone un impacto adicional limitado. En términos generales, mientras más diversas sean las metas y los sectores cubiertos por estas acciones, más pequeño va a ser la posibilidad de que se solapen entre ellos. No existe un solo enfoque para evaluar los solapamientos que se ajusten a los diferentes tipos de situaciones cuando están realizando este tipo de análisis, y cuantificar los solapamientos con frecuencia requiere hacer varias suposiciones o supuestos. Así que
Particularmente en este paso resulta útil consultar con expertos específicos del sector que son conscientes de las políticas dentro de un sector, que son conscientes de o conocen a los actores de los diferentes sectores para que puedan establecer estos supuestos para que al final no estén sobreestimando el impacto de estas acciones, lo cual es algo muy importante. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, este es solo un ejemplo de la evaluación de los Estados Unidos de acciones no estatales sobre cómo evalúan los solapamientos potenciales a nivel estatal. Suponemos que 2 estados tienen metas de eficiencia energética que van a dar como resultado el hecho que 1 terawatt y 2 terawatts de ahorros de energía de manera respectiva, pero en uno de los casos, en uno de los estados, al menos una ciudad, bueno, en al menos una ciudad en cada estado tiene su propia meta de ahorro de energía. Para la ciudad en el estado A, la empresa pública de la ciudad es excluida del cumplimiento con la política estatal y por lo tanto no se asume ningún tipo de solapamiento. El impacto agregado resultante simplemente están agregando los impactos a nivel de ciudad y a nivel de estado. Ese es 1.2. En el estado B, la ciudad está ubicada dentro de una región de una empresa de servicios públicos que debe cumplir con la meta estatal y por lo tanto asumen que se puede dar un solapamiento y en este caso el impacto en la ciudad se ve como que contribuye al impacto del estado y el agregado es igual al impacto del estado. Por favor, apaguen el micrófono que está encendido, que está interrumpiendo la interpretación. Pasemos a la siguiente diapositiva. Me parece que la siguiente diapositiva es una pregunta de Menti. Quisiera conocer qué piensan ustedes sobre cuántas acciones hay o si ustedes esperan que haya un solapamiento potencial entre las acciones de diferentes actores, no con la política nacional, sino entre los diferentes actores, ya sea que se traten de los estados, las ciudades o las empresas. ¿Esperan de que haya un solapamiento significativo entre estos diferentes tipos de acciones dentro de su país? Solamente para tener una idea de que si ustedes fuesen a llevar a cabo este tipo de evaluación para ayudarlos a pensar o a reflexionar sobre lo que podrían encontrar. La mayoría de personas piensan, bueno, nadie está diciendo no. Algunos no lo saben, pero varios piensan que sí podría haber un solapamiento significativo. Para aquellos que no lo saben, incluso para aquellos que sí saben, creo que este sería uno de los pasos más críticos si fuesen a hacer una evaluación como esta dentro de su país para asegurarse de que no estén haciendo una doble contabilidad de los impactos. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bien, han armonizado sus acciones. Entonces, están listas para ser agregadas. Ustedes han revisado los solapamientos potenciales y han determinado una manera de garantizar que no va a ocurrir una doble contabilidad. Solamente están agregando acciones donde no se produce un solapamiento. El siguiente paso es agregar los impactos potenciales. Para cada acción individual puede que haya algún impacto asociado con ella. Todos juntos de manera colectiva, lo que estas acciones no estatales y subnacionales suman este impacto potencial para cada sector dentro del alcance de la evaluación al que se refirió Cintia para poder determinar el impacto global de sus acciones. Entonces, la línea recta de color rojo muestra el impacto global o general estimado al agregar los impactos potenciales de acciones no estatales y subnacionales. Y la herramienta a la cual se va a referir Sweeten, mi colega, también es una manera de ayudarlos a realizar este tipo de cálculos de manera más sencilla. Los usuarios también pueden desarrollar diferentes escenarios hipotéticos para comprender qué podría ocurrir en diferentes situaciones. Básicamente, cuál sería el impacto para posibles niveles diferentes de ambición. Por ejemplo, uno podría asumir una mayor ambición
y decir qué pasa si cada ciudad que habían incluido en su análisis fuese a tomar o adoptar una ambición que fuese de 10% más y qué va a representar eso. Así que pueden hacer este tipo de análisis hipotéticos para comprender cómo es que el impacto va a influenciar en sus resultados. Siguiente, por favor. Si existe interés en determinar cómo es que las acciones no estatales y subnacionales modifican las trayectorias de emisiones de las políticas nacionales actuales, entonces los usuarios tienen que empezar con un escenario nacional de base que incluye información sobre las implicancias de los gases de efecto invernadero, de las políticas nacionales actuales que puede que se estén implementando en el país, y con frecuencia utilizarían modelos para hacer este tipo de evaluación, modelos que son capaces de crear un escenario o una proyección de trayectoria de emisiones de gases de efecto invernadero que se convierte en su escenario de referencia, y la línea de color azul muestra el escenario de las políticas nacionales actuales, y el modelo elegido que ustedes elijan, cualquier modelo que vayan a utilizar, puede que ya incluya esos escenarios. Con frecuencia, estos están disponibles para los países individuales, pero encima de esto uno trata de estimar y ajustarlo para reflejar el impacto de las acciones no estatales y subnacionales, y lo que obtiene la línea roja son las proyecciones de emisiones revisadas que representan el impacto combinado de las políticas nacionales junto las acciones adicionales no estatales y subnacionales, mientras se toma en consideración cualquier tipo de solapamientos también. La diferencia entre la línea de color roja y azul es el impacto potencial adicional de las acciones no estatales y subnacionales en el país. Esta proyección también puede utilizarse, la línea roja me refiero, también puede ser utilizada para informar una meta nacional mucho más ambiciosa que el país quizás esté interesado en investigar. Siguiente, por favor. Como en el caso de la diapositiva anterior, donde vimos escenarios adicionales cuando mirábamos únicamente la evaluación y agregación de acciones no estatales y subnacionales sin una comparación con un escenario de políticas nacionales, también pueden desarrollar escenarios de referencia hipotéticos adicionales aquí, por ejemplo, en base a cierta tasa de crecimiento en el sector de interés, o un escenario basado en qué pasaría si una NDC totalmente implementada, o qué haría una NDC completamente implementada a nuestras proyecciones de emisiones, y cómo es que eso se compara luego con las acciones no estatales y subnacionales potenciales que se están estableciendo. Una vez que tienen sus líneas rojas y azules originales, es posible darle una mirada a cualquier tipo de escenario hipotético con suposiciones simples involucradas. Siguiente, por favor. Bien, este es un ejemplo de un análisis que revisó 3 escenarios diferentes, las medidas actuales que incluían todas las políticas que actualmente están en vigor, que se han alcanzado, pero no existen políticas nuevas adoptadas, y 2 otros escenarios que reflejan una mayor ambición para comparar con este escenario de mediciones actuales. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando las políticas y acciones nacionales y locales se adoptan a mayor escala y pueden obtener un porcentaje o un número asociado con la manera en que se vería esto de mayor escala? Adicionalmente, ¿qué pasa cuando nuevas políticas federales se establecen encima del escenario previo? Es decir, a nivel central existen políticas federales ambiciosas y nuevamente pueden tener suposiciones asociadas con ella y pueden desarrollar sus propios escenarios para ver cómo es que esto tiene un impacto. Siguiente, por favor. Bien, esto
El resultado, este es el resultado de este ejercicio de escenarios que muestra el impacto de las medidas actuales en color verde. La primera barra de color verde, el impacto en los dos escenarios, cada uno conduce a una mayor reducción. Siguiente, por favor. Bien, tenemos otra pregunta de Menti para ustedes aquí. ¿Estaría interesado en desarrollar escenarios adicionales si estuviesen haciendo este tipo de evaluación? Sí, no, o todavía no lo sabemos. Es una idea simple para tener una idea de dónde podría estar el interés. Mila, disculpa por interrumpirte, pero creo que tenemos que empezar a terminar con la presentación. Te pido disculpas por interrumpirte. Sí, no te preocupes. Nos queda una diapositiva más y otra pregunta, Menti, y con eso ya podríamos terminar con la presentación. Ok, la siguiente, por favor. Siguiente. Bien, al final, la guía de ICAT también habla sobre el reporte y el uso de los resultados. Reporte y la documentación transparente de los resultados, cualquier suposición o asunto que fue utilizado durante la evaluación es de gran importancia, es esencial porque ayuda a comunicar los resultados de manera clara, sin sobreenunciarlos, y la guía incluye recomendaciones sobre el reporte para cada uno de los pasos. Asimismo, con algunos ejemplos de cómo pueden utilizar estos resultados para influenciar activamente la política dentro del país. Siguiente, por favor. Muy bien. Esta es otra pregunta simple de Menti sobre cómo utilizaría los resultados de la evaluación. Estos resultados pueden ser utilizados para describir el contexto nacional y cuáles serían las acciones en los informes de la CMNU-CC. Puede ser utilizado para mejorar la presentación de informes o para hacer un seguimiento de las acciones, para brindar validación de las acciones no estatales y subnacionales, para que se puedan rendir cuentas, para mejorar nuestras NDCs o todo lo anterior. Perfecto. Muy bien. Entonces, eso es todo lo que quería presentarles. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nilan. Muchas gracias, Cynthia. Bien, vamos a dejar las preguntas y respuestas mejor para después de la presentación. Para después de la presentación de Sweden, porque nos hemos pasado un poco del tiempo. Y ahora vamos con Sweden. Sweden ha sido analista de políticas climáticas en New Clement Institute desde 2018. Trabaja en temas de desarrollo de la acción climática. Tiene una maestría de Economía Ambiental y Cambio Climático en la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres. Go ahead, Sweden, please. Vamos a compartir vía chat, donde pueden descargar la herramienta CAT también, que Sweden va a presentar. Okay, Sweden, where we can see your screen. Muy bien, Sweden, puedo ver tu pantalla. Espero que puedan ver mi pantalla ahora. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias a todos. El propósito de mi presentación no va a ser exactamente la misma información que han presentado mis colegas de WRI, pero a mostrarles cómo esto ha sido implementado en una herramienta que pueden utilizar en las capacidades o roles que ustedes tengan. Hay varios documentos que pueden acompañar esto. Creo que también tienen la versión en español de este documento que va a poder complementar este pantallazo. Rápidamente quisiera decirles que esto se basó en la guía. Esta herramienta se ha basado en la guía que acaba de ser presentada por mis colegas. Fue desarrollada por las dos organizaciones. Se basa en Excel y es de código abierto, así que es libre de utilizar. Pueden descargarla directamente del enlace que acaban de enviar mis colegas, con el objetivo general es de obtener un mejor entendimiento de las acciones de mitigación y el impacto potencial en su país o región. Voy a darles una visión general de los materiales que tenemos en línea. Tenemos la herramienta que voy a presentar el día de hoy. Tenemos la guía del usuario. Pueden descargar esto y les voy a
explicar sobre cómo implementar la herramienta, cómo utilizar el análisis paso a paso. Hay algunas plantillas de datos que pueden utilizar para recolectar sus datos para que puedan ingresarlos fácilmente a la herramienta. También tenemos una nota metodológica para algunos de los participantes aquí que están más interesados en el enfoque y en la parte matemática y cómo funciona la herramienta en un nivel más detallado. Pueden revisar esta nota. Tenemos una capacitación en video en línea. Uno de mis colegas en el New Climate Institute básicamente ha revisado o revisa toda la herramienta en este video y les enseña cómo utilizar las diferentes funciones para que también la puedan utilizar. Y finalmente tenemos la guía que Cynthia y Neelam acaban de presentarles. También he incluido aquí el enlace en caso quieran descargar alguno de estos materiales. Bien, existen 3 funciones principales de la CAAT. De esta herramienta pueden utilizarla como una herramienta de contabilidad o de mantenimiento de registros para mantener los datos, el inventario, para el reporte. Pueden implementar un análisis de panorama, al cual ya se refirió mis colegas, para comprender quién está haciendo qué, cuántos actores hay, en qué sectores se están tomando las acciones, cuáles son los grupos de actores clave y los sectores clave que están detrás de las acciones. Y obviamente pueden hacer el análisis de agregación, que básicamente es el cálculo de los impactos de las emisiones, así como su comparación con diferentes escenarios, así como el análisis de solapamientos que ya se mencionó a través de esta herramienta de agregación de acción climática, la CAT. Esta herramienta está destinada a un amplio grupo de personas. Puede ser utilizado por gobiernos subnacionales, regionales o nacionales para evaluar el tipo de impactos que los actores no estatales tienen en la implementación. También puede ser utilizado por las ONGs u organizaciones que ofrecen investigación, así como miembros de la sociedad civil que puedan estar interesados en desarrollar este tipo de evaluaciones o de repente tomar ciertos grados de acción, y puede ser utilizado por analistas, formuladores de políticas, consultores. En realidad es bastante amplia, y la información y la orientación que brinda esta herramienta le permite a cualquiera poder utilizarla en caso estuviesen interesados. Una visión general de lo que se incluye en la herramienta CAT. Si ustedes ven la barra de herramientas en la parte de arriba, esto es lo que van a encontrar en la herramienta, y estas casillas de colores representan las diferentes aplicaciones que tienen diferentes propósitos. En términos generales, la parte de color rojo es una introducción. Básicamente, incluye la información que ya fue presentada el día de hoy. La parte de color azul, esta es la parte central de cómo utilizarían ustedes la herramienta. Es aquí donde ustedes definen los objetivos de la evaluación, ingresan los datos y las acciones y colocan los escenarios. La parte de color verde, básicamente son hojas de cálculo. No se necesita nada por parte del usuario. Básicamente ejecuta y corre todos los tipos de procesos y fórmulas para calcular la información que ustedes ingresan en la parte de color azul. Y la parte de color amarillo básicamente presenta los resultados, resúmenes de datos para reducciones de emisiones, pero también para análisis de panorama. También hay una hoja de reporte al final, de forma que ustedes pueden imprimir los resultados de su análisis. Y tenemos algunos temas administrativos en el apéndice donde pueden utilizar hojas de trabajo o revisar las fuentes que hemos colocado. También tenemos algunos datos que pueden utilizar como parte de su análisis también. Bien, rápidamente voy a explicarles la parte de color azul para que tengan un entendimiento de qué trata la parte central de la herramienta y qué es lo que necesitarían utilizar para poder implementar la herramienta. Y luego les voy a mostrar cómo funciona la parte de color verde y de color amarillo. En las hojas de color azul, en los insumos de la evaluación, primero que nada tienen que definir el objetivo de su análisis. Quiero mostrarles aquí que tenemos mucha orientación de cómo enunciar sus objetivos. No voy a entrar en detalle, pero necesitan saber cuáles son los 3 tipos de objetivos: el análisis de panorama, y los otros 2 son los análisis agregados para hacer el análisis de escenarios, y todos vienen con diferentes requerimientos de datos.
Si tienen información sobre actores y sus metas, pueden utilizar el análisis de panorama, pero a medida que avanzan cada vez más, van a necesitar mayores datos. También van a tener evaluaciones mucho más ricas. Yo los invito a que revisen la nota metodológica y la guía del usuario para poder determinar cuál sería más apropiado para usted, así como la guía, obviamente. Aquí pueden ver una barra de herramientas que básicamente les presenta todos los pasos que tienen que tomar para definir el alcance de su análisis. No voy a entrar en detalle. En un momento voy a explicarlos rápidamente, pero no les puedo dar mucho detalle, pero solamente quiero indicar que son formularios fáciles de utilizar, que son cubiertos en la herramienta para que ustedes definan su análisis. Pueden elegir qué sector quieren analizar, los tipos de actores, los tipos de metas, si se enfocan en reducciones de emisiones o metas relacionadas con la electricidad. Estos son puntos que van a encontrar dentro de estas secciones de color azul. Aquí he incluido algunas tablas o cuadros que no voy a presentar en detalle, pero básicamente he incluido un resumen de todos los insumos o entradas de datos que ustedes requieren para poder implementar la herramienta. Son bastante autoexplicativos, pero en caso fuese necesario, también tienen la guía del usuario que les van a dar mayores detalles sobre qué significa esto exactamente y cómo deben utilizarlo. Por favor, apaguen el micrófono que está prendido. Perdón. También tienen que indicar cuál es el objetivo de su análisis, puesto que esto cambia la forma en que en la que herramienta calcula sus datos. Y esto ya lo he mencionado. Y para la información de metas de emisiones y electricidad, en un momento les voy a explicar esto en más detalle. Esto es lo que se requiere para un análisis de escenarios. Obviamente requieren un poco más de información, pero estos son los datos principales que necesitan y luego hay otros datos opcionales que necesitan. Si ustedes quieren ingresar información adicional, como las descripciones, si es que hay un solapamiento o traslape con la jurisdicción, cuál es la cobertura de la región o la cobertura geográfica, el estatus de la acción, la referencia y la fuente, y esto ayuda con su mantenimiento de registros, pero también ayuda con su evaluación posterior cuando escriban una publicación o cuando quieran brindar asesoría a diferentes actores. Esto va a ayudarlos a darle mayor rigurosidad, mayor rigor a su reporte. Quisiera hablar un poco más sobre esto porque es de mayor interés para ustedes. Hemos implementado dos enfoques diferentes sobre cómo pueden ingresar datos a la herramienta. Tenemos un formulario de usuario bastante directo. Tienen que ingresar uno por uno. Estas son para personas que no han usado la herramienta anteriormente y quizás no están muy familiarizados con el análisis de acciones no estatales y subnacionales. Hay muchos ítems para cada una de las categorías, para cada área, y básicamente les va a explicar cómo ingresar los datos. Pero una vez que se familiarizan con la herramienta, en ese momento pueden implementarla en mayor volumen, por decirlo así. Para los actores, quizás pueden querer explorar análisis a nivel regional o a nivel nacional y a veces pueden tener cientos o miles de actores. Por eso es que tenemos la plantilla de datos para que puedan copiar todos los datos a la herramienta con un solo clic. Hasta miles de entradas en realidad. Estas son maneras diferentes dependiendo de qué tan familiarizados estén con la herramienta. Solamente quería mencionar que en ambos enfoques hay mucho texto que está detrás. Si ustedes ingresan el texto de manera incorrecta y pulsan en guardar, la herramienta le va a indicar qué es lo que les falta, cuál es el error, qué es lo que no tiene sentido para los cálculos. Así que le brinda mucha guía, mucha orientación, como pueden ver. Finalmente, para los datos de metas en sí, esta herramienta analiza tanto metas de emisiones como metas de electricidad. Tenemos una sección en ambos enfoques donde pueden ingresar los números para las metas, en qué año empiezan las metas, cuáles son las emisiones, cuáles son los últimos datos sobre el inventario, cuál
es la meta de la acción en sí. Para el año 2050 quieren lograr 80% de reducción de emisiones. Ese es un ejemplo nada más. Y también tenemos las metas relacionadas con la electricidad aquí, donde pueden tener metas para reducir la demanda de electricidad o incrementar la participación de las energías renovables, y pueden ingresar incluso mayor información para las metas. Pueden ingresar la intensidad de carbono prevista de las emisiones de electricidad. Yo sé que hay mucho más detalles, pero en caso estén interesados pueden revisar la guía del usuario. Y luego, para el análisis de escenario, necesitan información adicional. Obviamente necesitan los escenarios en sí. La herramienta requiere, si ustedes quieren hacer un análisis de escenarios, requiere un escenario de referencia. ¿Qué pasaría en comparación con el BAU o el escenario de referencia? Y pueden agregar hasta 4 escenarios adicionales para su evaluación. Pueden ingresar, por ejemplo, un escenario de NDC si quieren saber cuáles son las emisiones que se anticipan para las NDCs, cuál va a ser el crecimiento de diferentes sectores. Los sectores pueden crecer de diferentes maneras dependiendo de su país. Todo esto lo pueden calcular con esta hoja de trayectorias nacionales. Pueden ingresar emisiones, las tasas de crecimiento de los diferentes sectores. Todo esto se encuentra aquí. Y pueden ingresar los datos históricos también, así como los datos proyectados. Si no están familiarizados con las proyecciones de su alcance del análisis, existe mucha orientación para ello en la herramienta, así como en la guía de acción subnacional. Y si ustedes quieren, podemos discutir más acerca de esto durante las preguntas. Pero en breve van a necesitar, si ustedes quieren hacer un análisis de escenario, van a necesitar un escenario de referencia. Pueden agregar hasta 4 escenarios adicionales. Necesitan tanto datos históricos como datos proyectados, así como estimados para las participaciones de emisiones por sector y cómo van a crecer con el transcurso del tiempo. Rápidamente, para mostrarles los campos de cálculo. Estas son hojas que no tienen que modificar mucho. Hay muchas fórmulas y cálculos detrás de esta hoja cuando presionan calcular, pero no tienen que preocuparse por eso. Si están interesadas, pueden revisar la nota metodológica, pero todos estos métodos han sido revisados por pares múltiples veces, tanto por parte de los autores que crearon esta herramienta, pero también por parte de otros investigadores. En realidad, hay un gran grupo de investigadores que están trabajando esto a nivel estatal, y todos los métodos básicamente han sido incorporados en esta herramienta. Básicamente va a calcular los impactos de emisiones de los datos de las metas que ustedes hayan ingresado. También tenemos los cálculos de los solapamientos o los traslapes, a los que mis colegas ya han hecho referencia. Y como ya se ha dicho, ustedes pueden editar los factores de solapamientos de sus suposiciones. Esto es bastante técnico. Yo les invito que por favor lean en mayor detalle la nota metodológica antes que ustedes decidan que son capaces de hacer estas suposiciones, pero también pueden hablar con nosotros o hablar con WRI sobre cómo desarrollar este tipo de suposiciones o supuestos. En breve, para las hojas de agregación, va a calcular el escenario de referencia y también los impactos que sus metas de actores van a tener. ¿Qué reducciones potenciales existen de implementar estas acciones no estatales? Compara los escenarios con los solapamientos también, y luego pasa a las hojas de impactos que les voy a mostrar en un segundo para mostrarles algunos resultados, básicamente así como funciona. Para la hoja de impactos tenemos una amplia variedad de gráficos que pueden elegir para mostrar sus resultados. Así que simplemente pueden ver cuántas reducciones de emisiones se lograron, si los actores no estatales cumplieron con las metas. Pueden ver cuáles son las emisiones por sector. Pueden ver, por ejemplo,
las reducciones en el alcance 1 versus el alcance 2, las reducciones en emisiones de gases de efecto invernadero versus las relacionadas con la electricidad, de dónde proviene la mayoría de emisiones en términos de sectores. Hay una amplia variedad. También pueden clasificar los resultados por sectores, así como por escenarios. Si ustedes ingresan el escenario de referencia o tienen múltiples escenarios, pueden ver, ok, quiero ver cuál ha sido el impacto de cuál actor en cuál escenario. Aquí les muestro algunos gráficos, pero también hay muchas tablas, cuadros de datos, cuadros de resumen de manera numérica que también pueden descargar y copiar. Sweeting, disculpa por interrumpirte, pero tenemos que terminar. For the landscape analysis, there's a separate sheet for that. Para el análisis de panorama hay una hoja separada. Básicamente estos son pantallazos de los datos que ingresan. Incluso si quieren utilizarlo como una herramienta de contabilidad, mantenimiento de registros, ingresar todos los datos, tenemos gráficos que les va a mostrar qué están haciendo qué y qué actores son más representativos o están más activos, qué regiones geográficas cubren, qué metas existen, son de corto plazo o de largo plazo. Este tipo de información pueden ver aquí. Un breve ejemplo del análisis de Colombia que se presentó el año pasado por WWF y representantes del Ministerio del Medio Ambiente. Hay un reporte que se le puede mostrar donde escribieron un análisis de escenario, pero en gran escala encontraron que las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero pueden haber reducciones hasta 370 de kilotoneladas de CO2 equivalente por año si todos los actores implementasen sus acciones y las cumpliesen en su totalidad. Entonces, quisiera terminar con un punto adicional. Algunas veces estas presentaciones rápidas de 10 minutos de la herramienta pueden verse bastante complejas, así que quería mostrarles exactamente cómo se ve la parte orientativa en la herramienta. Obviamente, en cada hoja van a encontrar mayores descripciones sobre lo que representan, pero también tenemos estas notas importantes de color amarillo para lugares donde existe información crítica para que comprendan exactamente lo que están haciendo como un análisis de solapamiento. Aquí vamos a incluir una nota importante que básicamente les llama la atención para darles mayor orientación, y en todas partes de la herramienta, en todas partes donde necesitan ingresar datos, siempre van a encontrar un pequeño botón informativo, que es este botón de color azul con una I. Si hacen clic en él, van a encontrar una casilla que va a aparecer y les va a dar mayor información. Los van a guiar y orientar sobre cómo tomar estas decisiones, y también les va a indicar cuáles son las fuentes externas, así que hay mucha orientación con esta herramienta. También tenemos la guía del usuario, la capacitación en video. En realidad hay muchísima información que nosotros tenemos en ese enlace que los puede llevar desde 0 hasta 100%. Obviamente, también pueden contactarnos directamente. Aquí he colocado la información de contacto de las 3 organizaciones. Nuestra información de contacto está ahí en caso están implementando este proyecto y tienen preguntas adicionales o comentarios. Siéntanse libres de enviarnos un correo electrónico o de contactarnos. Creo que con eso voy a terminar. Yo sé que he brindado muchos detalles, pero estaré más que contento de responder a sus preguntas. Para el final. Estamos un poco retrasados, así que vamos a dejarlo al final. Lo que les quería pedir, por favor, es que entren nuevamente al Menti. Vamos a copiar el enlace por el chat. A todos aquellos que se han unido en los últimos minutos, entren al Menti, por favor, y ahí vamos a hacerle una pregunta que pueden contestar rápidamente. Es de su interés contar con esta herramienta del CAT en español. Queremos saber si es que hay una demanda para tener esta herramienta en español, así que por favor adelante, respondan por ahí. Y ahora vamos a pasar, parece que sí es necesario, vamos a pasar con Estefanía. Estefanía de Anibali. Ella es especialista en cambio climático en ICAT, cuenta con experiencia profesional en transparencia climática y planificación climática gubernamental nacional y subnacional. Adelante, Estefanía, nos va a contar un poco el proceso de postulación para ICAT. Fiorella, ¿podré compartir pantalla? Sí, vamos a ponerte como co-host.
Gracias. ¿Todavía no vemos? Ahora sí. Sí, genial, súper. Bueno, buenas tardes y buenos días por donde estén. En Latinoamérica, buenos días. Los que están de este lado del charco, buenas tardes. Tal como me presento Fiorella, mi nombre es Estefanía Danivali y idea de mi presentación es contarles un poco acerca de la iniciativa para la transparencia en la acción climática, o ICAT por sus siglas en inglés. Básicamente, paso a la diapositiva, ¿no, Fiorella? Sí, Y sí. funciona, gracias. Bueno, para contarles un poquito de qué se trata, ICAT está formada por múltiples organizaciones y tiene un conjunto de donantes y su secretariado está ubicado dentro de UNOPS, pero además cuenta con distintos tipos de socios que colaboran en la implementación y en el apoyo técnico para todos los productos y servicios y el apoyo que le damos a los países principalmente en desarrollo. Por ejemplo, tanto Cynthia, Nilan o Sibin han apoyado y han desarrollado estas herramientas y estas guías que les han presentado dentro de lo que sería lo que luego les presentaré como la toolbox de ICAT. Básicamente, hoy en día ICAT da apoyo a más de 50 países socios, entre los cuales 41 es a través de apoyo directo y 16 a través de unos centros regionales o regional hubs que hace poquito empezamos a crear. Hoy en día hay uno en Europa y Asia del Este y otro en centro norte de África, y la idea también es empezar a evaluar la posibilidad de lanzar uno en Latinoamérica o en el Caribe. Básicamente ICAT se enfoca en transparencia, pero a diferencia de otros proyectos que trabajan con transparencia como el CBIT, o PAPA, su enfoque es en conectar la oportunidad que genera todo el tipo de reporte con pasar de lo que es una obligación de los países a transformarlo en oportunidad de potenciar lo que son las acciones locales y cómo eso nos puede ayudar luego a hacer los reportes y la contabilidad internacional. Y justamente la apropiación doméstica y nacional de las acciones que se incorporan en las contribuciones nacionalmente determinadas, y cómo eso se puede pasar de la planificación a la implementación. Y todo esto, la idea y la base de ICAT es que se pueda hacer a partir de políticas basadas en evidencia y que permitan empezar esta planificación a dejar de mirar solamente los inventarios, sino que también puedan empezar a incorporar proyecciones, justamente como las que se mencionaban con las guías o con las herramientas, y empezar a hacer una planificación hacia el futuro, y esta planificación sea de la mano de distintos actores, que puedan incorporar justamente actores subnacionales, actores no estatales, y justamente esta guía se enfoca justamente en ese trabajo. Hay diferentes alternativas o diferentes formas en las cuales ICAT ayuda a sus países, en particular en lo vinculado con sus contribuciones nacionalmente determinadas. Por un lado, justamente se apoya a los países para mejorar el diseño o la planificación de estas acciones y políticas basadas en evidencia y para que estén alineadas con los objetivos del Acuerdo de París. Luego también tiene toda una porción significativa en el desarrollo de sistemas de MRV o de monitoreo, reporte y verificación que permitan justamente monitorear el progreso de las acciones que se van comprometiendo, y que este monitoreo y esta estructura de transparencia o de MRV
permita justamente ir movilizando financiamiento, porque justamente la base para poder acceder a diferentes fuentes de financiamiento es tener estos sistemas de monitoreo y reporte y verificación en pie que permitan justamente que los reportes no sean una cuestión de una sola vez, sino que se genere una continuidad, una sostenibilidad del reporte y del seguimiento de las acciones, y que esté acompañado con un involucramiento de los actores locales que se involucren y que apropien las políticas que vayan implementándose, y que justamente esta apropiación y esta conexión con las acciones climáticas se haga a través de integrar los objetivos del desarrollo sostenible, esas prioridades de desarrollo de los países, vayan de la mano con las acciones climáticas. En esta línea también por eso elegimos que las 3 guías que fueran a ser traducidas inicialmente al español sean justamente la de actores estatales y subnacionales, la de evaluación de los impactos del desarrollo sostenible y la evaluación del cambio transformacional de las acciones climáticas. ¿Cómo trabaja ICCAT? A través de diferentes maneras. Por un lado, el soporte directo a los países, donde se se identifican esas necesidades y se trabaja en ver cómo ICCAT puede darles apoyo. Luego, a través de la ICCAT Toolbox, justamente la guía de acciones subnacionales y no estatales pertenece a ese toolbox, que ahora en breve les voy a mostrar qué otros componentes tiene, y luego este intercambio de conocimiento. La sesión que viene es una sesión de intercambio entre pares, y justamente eso también es el centro de la visión de ICCAT, que las lecciones aprendidas y cómo el trabajo que se va haciendo en los países se pueda ir facilitando hacia los países que recién empiezan, y que no haga falta que todos se tropiecen con la misma piedra, sino que se puede ir construyendo sobre el conocimiento y las experiencias aprendidas por otros países, y eso se pueda transferir a los que están recién empezando, y así ir en conjunto a hacer avanzar la acción climática. El Toolbox de ICCAT, como les comentaba, tiene un conjunto de guías de evaluación de política. De ellas, 5 evalúan principalmente los impactos en términos de gases de efecto invernadero, 3 son de evaluación transversal y 2 son de proceso. Justamente las guías de evaluación transversal son las que hemos traducido al español. Las guías de proceso, por un lado, acompañan a los países o guían a los países que quieren desarrollar trabajo con los diferentes actores principales o stakeholders principales y cómo hacer un proceso de participación, y la otra es aquellos países que quieren hacer una evaluación final luego de llevar adelante el sistema de MRV o evaluar alguna política o el impacto de alguna política, la parte de evaluación de esa política o evaluación o verificación de esa política para que luego poder, por ejemplo, presentarla a un organismo de financiamiento. Tal como les contaron en la presentación anterior, estas guías luego fueron transformándose en herramientas, fuimos robusteciendo nuestra toolbox, y por ejemplo está la herramienta de agregación a la acción climática, hay otra que se enfoca en la recuperación económica, otra que trabaja sobre los cobeneficios en el transporte. Hay otras que se enfocan también en modelación o en la gestión de datos, por ejemplo GACMO, que permite hacer evaluaciones de las curvas de abatimiento, o Prospects, que incluye la evaluación de escenarios de mitigación, y SINAMEC, que por ahí algunos están familiarizados, que a partir del trabajo realizado por Costa Rica al desarrollo de toda la plataforma de datos climáticos de Costa Rica, ese desarrollo se hizo en código abierto para que justamente se pueda replicar en otros países. Además, últimamente hemos desarrollado unos módulos para creación de capacidades para que las guías, que a veces son un poco voluminosas en términos de páginas, puedan abordarse desde estas presentaciones o módulos autogestionados de creación de capacidades,
que les permiten a los usuarios, ya sea usarlos para trainings o para acompañar la guía o la lectura de la guía de una forma más dinámica a través de presentaciones. Por último, próximamente estaremos publicando una herramienta para la gestión de datos del sector transporte, que incluye un módulo de gestión de recolección de datos, otro de análisis en términos de impactos de gases de efecto invernadero, otro que conecta toda la curva de abatimiento y genera reportes que pueden luego ser incorporados en los futuros reportes bienales de transparencia, y también una guía sobre contaminantes de vida corta y contaminación atmosférica y su interconexión con cambio climático y los reportes de cambio climático. Por último, como para contarles y ir cerrando, ICAT tiene ese trabajo de comunidad global de prácticas, el intercambio entre los países, tal como les comentaba. Se trabaja mucho sobre las lecciones aprendidas y cómo ir compartiendo estas lecciones. Justamente en el primer webinario escuchamos cómo Chile implementó la guía de acciones subnacionales y no estatales, y también el caso de México. Luego en el deep dive, si no me equivoco, veremos el caso de Colombia. Entonces la idea es ir aprendiendo de cómo estos países han ido trabajando y qué funcionó y qué no, qué puede mejorarse. Justamente este webinario y la sesión anterior es un ejemplo de este intercambio de conocimientos y cómo queremos que este conocimiento llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Y por eso también tenemos un e-training sobre el marco reforzado de transparencia que ha sido lanzado primero para los países de África que hablan en inglés, luego hace poquito terminó la versión para Asia-Pacífico, y próximamente lo haremos primero en francés para los países francoparlantes de África, pero para el año que viene el plan es poder también hacerlo disponible en español para los países de la región latinoamericana y del Caribe. Y por último, estos centros regionales de transparencia, donde justamente lo que queremos es crear redes regionales compuestas por países. En este caso tenemos el Centro África y Europa del Este y de Asia, donde se genera esta interacción entre los países que tienen más parecidos y puedan apoyarse mutuamente y construir sus sistemas de MRV de manera sostenible, y con el apoyo de ICAT pueden justamente reforzar e ir mejorando su planificación futura. Para no robar mucho más tiempo, acá les dejo los datos de ICAT, y nada, quedo a disposición por cualquier consulta. Muchas gracias, Estefanía. Muchas gracias a todos los presentadores. Les pedimos disculpas, pero no vamos a tener mucho tiempo para las preguntas. No vamos a tener tiempo para las preguntas. Tenemos 2 preguntas, pero prometemos responderlas en la sistematización de esta sesión que vamos a compartir vía email con todos ustedes. Y algo muy importante, como lo dijo Estefanía, contamos con una siguiente sesión de aprendizaje entre pares, que será el 21 de junio. Si estás interesado en participar, por favor llenen la encuesta que hemos compartido por el chat. Es muy importante para saber qué nivel de interés hay y poder incluirlos en la invitación. Entonces, no olviden de llenar este formulario rápidamente antes de cerrar la sesión. Y, por ejemplo, ahí tendremos el caso de Colombia, ¿no? Compartiendo más sus experiencias. Muy bien. Y siguiente, por favor. Recordarles que vamos a tener también otras guías, van a conocer otras guías que están traducidas al español. Las sesiones serán en junio y en agosto también. Siguiente.
Y vamos a pasar rápidamente a una encuesta de esta sesión. Por favor, eso nos permite mejorar cada vez más, hacer mejor estas sesiones. Así que les pedimos que rápidamente por el Zoom contesten estas preguntas sobre la sesión. ¿Cómo valoraría este webinar del 1 al 5, siendo el 5 superior? Y si los contenidos del webinar son de utilidad práctica para mi trabajo. Les agradecemos mucho ir contestando estas preguntas. Y para aquellos que llegaron un poco tarde, en el Menti que tenemos abierto, ahí hay al comienzo hay una parte de presentación donde hemos invitado a todos los participantes a poner qué les motiva a estar en esta sesión. Así que los que no lo han completado, por favor, pueden completarlo cuando termine la sesión para poder contar con las historias de cada uno de ustedes y poder ver qué es lo que les motiva a estar aquí. Y bueno, creo que eso es todo. Esa es justamente la sesión del Menti. Podemos enviar una vez más el link, si quieren, por el chat, para que puedan ponerse al día con esta parte. Y recordarles entonces que nos veremos el 21 de junio para la sesión de aprendizaje entre pares sobre esta misma guía. Muchas gracias a todos y bueno, hasta el próximo mes. Disculpen por la demora y nos veremos pronto. Muchas gracias.